de alternativas de ese estilo, que también recogen más desde la voluntad del sujeto que quiere responder que desde presionar para que responda. Entonces, si pudiera comentar sobre eso, me gustaría. Gracias. ¿Una más? Perdón, no lo veo. Entonces, bueno, porque estos lenguajes nuevos con el uso del tiempo es también como muy particular estos usos, porque en particular esto de no señalar a las mujeres me pica la cresta. Gracias. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Vamos con el tiempo libre. Tiempo libre es una de las categorías en las que aparece más confusión en todos los estudios empíricos, porque cada cual entiende una cosa distinta por el tiempo libre. A mí me pasa mucho, si voy a dar una conferencia o hablo con alguien y digo, voy a hablar del tiempo, me dicen así, del tiempo libre. No, en parte se debe porque hay una poderosísima industria del ocio. Pues la industria del ocio paga muchos de los estudios. Y, por ejemplo, en España, el primer gran estudio que se hizo sobre el uso del tiempo lo pagó Radio y Televisión Española, porque querían saber, era un asunto que tenía mucho dinero detrás, en qué franja horaria había más gente viendo los programas de televisión. Y entonces se ponían los anuncios, y los anuncios en esa franja horaria eran más caros, se ganaba más dinero. De modo que ya desde el origen, quien paga el estudio va condicionando lo que se busca. Y por eso digo, hay poderosas industrias interesadas en conocer información sobre el uso del tiempo libre. Por ejemplo, ¿qué sucedió con los resultados de esa primera encuesta? Pues que toda la metodología, en cierto modo, salió sesgada en los resultados, porque preguntaban, ¿usted cuánto tiempo estuvo ayer y a qué hora viendo la televisión? Entonces salió que las mujeres, sobre todo, veían, por ejemplo, 3 horas diarias de televisión. Pero no les preguntaron, ¿usted estaba viendo la televisión porque simultáneamente estaba cuidando a un bebé o a una persona con Alzheimer? O planchando, o cocinando. De modo que, bueno, creo que esto en parte responde al menos a la pregunta, ¿no? Ahora mismo, después de ya 20 años por lo menos de mucha investigación empírica, sigue siendo una de las facetas peor investigadas, porque, sobre todo para las mujeres, se superponen los supuestos tiempos libres con tiempos reales que no son libres, que son obligados. Entonces, ¿qué quiere decir libre y qué no quiere decir libre? Por ejemplo, los tiempos de visitas y relaciones familiares son computados como tiempos libres, tiempos para la persona. Pero en muchos casos, si se hacen entrevistas en profundidad, por ejemplo, a una mujer que haya ido a visitar a su suegra, que a su vez no esté muy bien, entonces esa mujer dice, lo peor del domingo es que fui a hacer esto que es obligatorio porque tal, pero el entrevistador lo ha codificado como tiempo libre. ¿Es lo mismo el tiempo libre de los hombres que el tiempo libre de las mujeres? Pues el tiempo libre de los hombres suele ser realmente un tiempo muy libre, muy para sí. Mientras que el tiempo libre de las mujeres suele ser un tiempo que no es un tiempo de empleo, pero que es un tiempo en que hay que hacer todo aquello que no se ha podido hacer cuando uno estaba haciendo otras cosas que eran más obligatorias y sobre todo más pagadas. De modo que hay que hacer mucho trabajo de análisis del discurso y de análisis conceptual, pero si le consuela, no sucede solo con eso. Con el concepto de trabajo está la misma guerra planteada, porque lo que es trabajo en un sitio no es trabajo en otro. Y lo que las estadísticas, por poner un ejemplo, en India, recoger leña para el fuego se puede considerar trabajo y parte del Producto Interior Bruto, y recoger agua, en cambio no. Entonces, son acuerdos a los que se ha llegado por convención entre los investigadores, entre los estadísticos en este caso, y algo que a lo mejor en una reunión pues, se tomó y allí no era un problema. En cambio, unos años después se empieza a hacerse investigación en un contexto distinto o por investigadores más preocupados por otro tema, y se dice, no, esto no está bien, y tenemos que... Y claro, el libro
de, por así decirlo, jurisprudencia con el que los estadísticos para la contabilidad nacional publican sus acuerdos cuando ha habido consultas o desacuerdos, tiene más de 1000 páginas. Ya hay más de 1000 páginas nada más respondiendo a dudas de cómo se hace. Y las que tendrá. Así que, bueno. Respecto a las metodologías a utilizar, yo creo que solamente hay una investigación mala de verdad, que es la que no se hace. ¿Cuál es una buena investigación? La que se ha hecho. ¿Y cuál es una mala investigación? Sobre todo lo segundo, la que no se ha hecho. Tenemos que esperar a tener todos los recursos del mundo, todas las aprobaciones, todos los ok's a hacer investigación. Pues yo antes les he contado ya, por eso ya lo sabe cuál es mi respuesta. Si no tengo otra cosa, se lo pregunto a la vecina. Porque la vecina me enseña más que si yo no se lo pregunto. Las encuestas de uso del tiempo que propone, el modelo que propone Eurostat, que es el más conocido, son encuestas muy, muy complejas y cuestan mucho dinero. Por ejemplo, la encuesta española del año 2003, solamente el trabajo de campo, creo recordar que eran 4 millones de euros. Mientras que el programa de investigación para todas las facultades de ciencias sociales durante 3 años, a lo mejor ahora no digo la cifra exacta, discúlpenme, pero bueno, más o menos da una idea, vamos a suponer que eran, por ejemplo, de 300.000 euros. Entre 300.000 euros para todo un programa de investigación de ciencias sociales y solamente un trabajo de campo, pues hágase la idea. Ninguno de los investigadores que no son del Instituto de Estadística puede gastar jamás en una encuesta una cantidad de trabajo de campo que vaya más allá de los 60.000 euros. Totalmente imposible. Eso nos obliga a trabajar con muestras normalmente de 2.000 casos y en muy rara ocasión tienen representatividad a nivel territorial. Las regiones no alcanzan nivel de representatividad. Si además tuviéramos que hacer a varios miembros del hogar y además en días alternativos y además, pues todo depende del dinero que uno tenga, de las ganas que tenga de arriesgarse y de su interés. Si, por ejemplo, en las encuestas, yo he dirigido unas 20 encuestas sobre uso del tiempo, pero ninguna de las carísimas. De las carísimas trabajo con los datos que tiene Eurostat o el Instituto Español Estadístico, que son buenísimos y que me dan mucha envidia, me muero de envidia, pero en algunas cosas son mejores las chiquitas. Porque, como yo suelo decir, unos son los elefantes y los otros los mosquitos. ¿Hacen falta los elefantes? Sí, claro. Aníbal intentó derrotar al Imperio Romano con elefantes, pero los mosquitos derrotaron a los infinitos conquistadores en otros sitios porque no había quien atravesara las lagunas, ¿no? Entonces, depende de para qué es más útil contar con elefantes o con mosquitos. Yo, de momento, y mirándoles a ustedes, tengo que decir que les veo cara de mosquitos a casi todos. Porque no van a tener mucho dinero para hacer 4 millones de euros en trabajo de campo. Entonces, hagan lo que puedan, bien hecho, honradamente, honestamente, haciendo una lista al principio de todas las limitaciones. Pero el que es honrado, está bien. Nadie pretende que haya conseguido lo que no ha conseguido. Con una encuestita de 200 casos. En uno de mis estudios, por ejemplo, que además me cambió la vida como persona y como ciudadana, es el del ictus, del que les he hablado, nada más hay 38 entrevistas en profundidad, creo recordar, 38 nada más. Y yo aprendí, lloré, todo lo que se puede llorar, escuchando lo que me decían los entrevistados, ni siquiera escuchando la cinta, porque no hice ninguna entrevista directa, no hubiera podido hacer otra cosa. Imposible, no tenía dinero, no tenía tiempo. Y sin embargo creo que es muy bueno, me iluminó mi investigación. Ahora, es muchísimo mejor mi investigación con 2.000 casos después de haber hecho las 38 entrevistas que antes. Porque me ha dado profundidad, me ha dado sentido. En nuestras, por ejemplo, el Instituto Español de Estadística, cuando ha hecho las grandísimas encuestas, que son maravillosas para muchas cosas, cuando mide el trabajo remunerado, llega exactamente a la misma conclusión que en encuestas que he dirigido yo con 2.000 casos y aún con 1.200. Estimamos el tiempo de trabajo pagado sin apenas diferencia. De todas las tareas del trabajo no pagado, por ejemplo, la de cocinar, que es muy física, hacemos casi exactamente la misma estimación. Díganme, ¿en qué se gastarían ustedes el dinero si solo quisieran esa cifra? ¿Se gastarían los 4 millones o los poquito dinero que tengan? Pues evidentemente no hay, y sobre todo si no lo tienen. En cambio, en el tiempo de cuidado, ¿qué sucede? Pues que esta gran estadística, esta gran encuesta, va orientada a dar una visión global, no va pensando en el cuidado. Entonces el cuidado sale muy infraestimado en todos los países europeos.
sale absolutamente infraestimado. ¿Por qué? Porque es un trabajo simultáneo, porque es un trabajo mental, porque es un trabajo bueno, por todas esas razones. A nosotros nos sale hasta 4 veces más de tiempo de cuidado que con las estadísticas del INE. ¿Cuál de las dos es mejor? Yo os opino, no lo voy a decir en nada, cuál de las dos parece que es mejor. Bueno, ¿cómo es la forma de hacer la muestra? En muchos casos conviene hacer unas muestras que no es a toda la población, es nada más para una profesión que sabe lo que habla. Tengo un curso de doctorado en la Universidad de Granada y mis estudiantes forzosamente tienen que hacer un trabajo de curso, a final del curso, con 2 entrevistas, nada más 2 entrevistas en profundidad. Si viera lo que yo aprendo, leyendo las entrevistas que hacen mis estudiantes sobre ese tema, muchísimo. Entonces, yo le diría, conocer no tiene límites, el único límite que tiene que tener es saber los límites. ¿Saber hasta dónde hemos llegado y hacerlo explícito? Por lo demás, depende de para qué. Algunas cosas no tienen más remedio que hacer algo homogeneizable y en otras se le puede permitir una gran libertad. Como usted misma decía, son hallazgos complementarios, no sustitutivos y no tienen por qué estar en conflicto. En cuanto a la última pregunta, pues tocada, touché total. Yo creo que ha operado la misma represión de la que estaba hablando. Tanto me colocan en el cajón de quien habla de lo femenino o de las mujeres que me niego a ser catalogada en el cajón de lo femenino o de las mujeres, porque digo, si ustedes no se dan cuenta de que no es que yo sea feminista, es que ustedes son machistas. Ustedes no se dan cuenta de que yo estoy hablando de la totalidad y ustedes de la parcialidad. Por favor, no pongan los estudios de mujeres en un cajón separado. La inmensa mayoría de los estudios de mujeres son estudios mucho más ambiciosos que de lo que son la mayoría de los estudios. Porque muchos, y cada vez menos afortunadamente, muchos de los estudios que se creen que son sobre la totalidad, en realidad no son sobre una parcialidad. Y llegan los estudios de mujeres que se piensan la totalidad, porque yo no conozco estudios de mujeres que no sean también sobre hombres. Entonces, los estudios de mujeres se repiensan la totalidad y los ponen en el cajoncito de la parcialidad. Pues no, señor, resulta que son estudios a la totalidad, no son estudios a la parcialidad. Ahora, a veces, es cierto, creo que si lo he hecho inconscientemente, cosa mucho más peligrosa, porque ni siquiera me he dado cuenta de que lo estaba haciendo. Lo he protegido, supongo, para darle ese tono de que estamos hablando de la totalidad y de cosas que tienen a veces menos contenido crítico y que generan a veces algún tipo de rechazo. Creo que es eso, sinceramente, lo que ha pasado. La palabra mujeres está, pues, no sé, quizá en la mitad de mi obra publicada. Y si no está, es porque a veces también lo he hecho con mucho cuidado como mujeres y hombres. Por cierto, una anécdota muy divertida. Conseguí de la mayor parte de mis colegas del nivel más alto de las cátedras de sociología españolas que hiciésemos una revisión de las teorías sociológicas. Y se llamó el libro, cada cual hacía un capítulo, y se llamó Mujeres y hombres en la formación de la teoría sociológica. El libro bajó como original a imprenta y me devolvieron las pruebas, a que no saben qué había sucedido en el camino. Hombres y mujeres. Sí, claro. Me lo habían convertido en un título convencional, importante y serio. Era serio, me lo habían devuelto como un título serio. Hombres y mujeres en la formación de la teoría sociológica. Hubo que romperlo, lo que significa un esfuerzo, lo que significa demostrar un cierto rechazo, una cierta incomprensión. Cada vez que me dicen en la recensión de un libro, fulanita de tal es una de las mejores sociólogas, o cualquier elogio amable español, yo me pongo de muy mal humor y digo, ¿cómo? ¿De dónde lo sacaron? Yo soy, sea lo que sea, buena o mala, pero soy una de dos. Porque yo no soy una de las, yo soy de un conjunto que es una de dos. Entonces dicen, ay, es que suena mal, es que suena raro, es que no encaja, y pues me da igual que encaje o no encaje, yo soy una de dos. Y si no concuerdan los géneros, pues tanto peor para los géneros, ¿no? Porque muy mujer sí que soy, pero yo estoy en una vida en la que estamos todos juntos, no revueltos, pero sí juntos. Y en fin, eso es. Espero, pido disculpas por si filtré demasiado mi pensamiento, pero con todo el cariño se lo dedico. ¿Hay más preguntas? Bueno, no voy a comentar sobre
conferencia porque es todo tan rico, tan amplio, y vamos a seguir aquí los próximos días. Quienes están inscritos o quienes desean inscribirse todavía, bienvenidos, ¿verdad? Sí. Y bueno, se habló que era de aquí al lunes y dijo, ¿qué es esto? Bueno, lo que pasa es que para cumplir la estructura del curso, la doctora está con nosotros hasta el jueves, ¿sí? El viernes en realidad fue como un colgarnos, ¿no?, de una invitación que le hizo el Colegio de México a ella para presentar un libro en el Colegio de México el 28 de febrero, y entonces ajustamos para poder aprovecharla que estuviera con nosotros estos días, ¿no? Entonces la dinámica para los que están inscritos en el curso va a ser, bueno, evidentemente yo creo que después de hoy no se van a perder un suspiro de los siguientes días, hasta el jueves, ¿no? El viernes van a tener que hacer una tarea, ¿no? O sea, hacer un recuento, ¿no?, de lo que ustedes han captado, les ha interesado, les ha apasionado, lo que les ha inspirado, ¿no? Todas las presentaciones de la doctora. También, bueno, con el doctor Weinberg pueden ver toda la bibliografía que ya, bueno, ella había señalado y que ahora, bueno, generosamente nos está entregando, que son muchos, cientos de trabajos los que ella ha hecho, ¿no? Realmente es una productividad impresionante que nos dona a la universidad. Pero ustedes pueden ver también ya el libro, que digo, ahí ella no es responsable de esa escaneada, eso fue otra piratería que hicimos por adelantado, el trabajo remunerado y no remunerado, que ya quienes se inscribieron con antelación han tenido su acceso. Pero entonces sí, proponemos que el 28 lo dediquen a hacer un pequeño ensayo sobre lo que ustedes han recibido en estos 4 días de conferencias. Y sí vamos a pedir que lo suban a la página el sábado, ¿no? Vamos a poner un límite, ¿no?, las 12 del día, por decir algo así, para que yo tenga tiempo de leerlo el resto del sábado y el domingo. Y el lunes me tocaría a mí la tarea, digamos, de hacer un recuento un poco del trabajo de ustedes. Y como yo también voy a estar asistiendo, aparte de bueno, toda la convivencia que hemos tenido, pero sobre todo pegándome a lo que se ha expuesto aquí, para hacer un recuento, ¿no?, de los puntos que, si hay algo que se les haya escapado, hacer algún énfasis, ¿no?, porque yo creo que es una riqueza, como ustedes ven, es un tema de punta. Llevamos muchos años trabajando en esto, pero todavía se está cuajando. Aquí Luciana nos dio unos ejemplos, ¿no?, de nuevas metodologías, o sea que es apasionante porque todavía ofrece creatividad, imaginación, cuestionamiento, reflexión, coraje también, y eso es, digamos, va a ser la tarea para el lunes. O sea, yo voy a estar con ustedes para presentar digamos, una visión panorámica de los trabajos que ustedes entreguen, con la idea de que, bueno, van a tener una acreditación y hacer un recuento, ¿verdad?, de pues no digamos resumen, porque es muy difícil resumir, pero sí cualitativo y de intención de todo el curso, ¿no? Bueno, esto sería todo. Y bueno, se me pasó decirles al principio que la directora se disculpó porque ahora sí que tiene problemas de agenda de tiempo, que nada más estuvo en la conferencia, pero bueno, también les dejamos saludo. Bueno, no sé si habrá algunas preguntas. ¿Y el miércoles la película? Bueno, esto está también bien. Aquí está la doctora Verónica Montes de Oca, que ella coordina un seminario que es muy interesante, es un seminario universitario, ¿verdad?, el Seminario Interdisciplinario Universitario de Envejecimiento y Vejez. Es un esfuerzo, ¿verdad?, es iniciado por el rector, que atinadamente eligió a Verónica porque es muy organizada y muy dinámica. Mencionamos una vez representantes de distintas entidades para entender, para empezar, el